presente. Gracias también al doctor David Eleano Olivera, que es el que me va a acompañar esta tarde. Él es director del Ateneo de Cultura Guaraní, el más gran conocedor de nuestra lengua. Bueno, ahí sepa, buenas tardes para todos. Yo estoy muy contento de compartir con Zulma Torres esta presentación. Es una presentación que se da en el marco ahora de la Feria Internacional del Libro, pero ya hizo la presentación en ocasiones anteriores, una presentación oficial, luego otra presentación también en el Ateneo, y bueno, hoy estamos acá. Ojalá que vayan apareciendo otras presentaciones más. Un material interesantísimo. Yo creo que en el caso de Zulma hay algo de por medio interesante. Siempre estuvo vinculada a la comunicación, en los medios de comunicación, trabajando con gente, y ella misma, repito, en el área de la comunicación, ya sea periodismo, radio, prensa escrita, tanta gente que conoce y que en este caso inclusive son colaboradores, como el caso de los más prestigiosos dibujantes o caricaturistas de nuestro país, que están mencionados acá, ¿verdad? Uno de ellos, muy amigo también, hermano de una profesora de guaraní, que es Nico Espinosa, ¿verdad? Bueno, y el tema que ella tomó, ella cuenta que era parte de un trabajo, de una tesis que debía presentar como trabajo final de grado, y escogió un tema, yo creo que muy interesante, poco tratado. Le estaba mencionando yo a algunos de los escritores que yo conocí, que las obras de ellos que tienen alguna relación con este material. ¿Cómo hablar en paraguayo, verdad? Vivir acá pues es vivir en dos mundos, un mundo que piensa en guaraní, el otro que piensa en castellano, y la mezcla que se dan de los dos, incluso al punto que muchas veces ya se acuñó la expresión del famoso yopará, que en realidad técnicamente es lo que nosotros llamamos también un yejeá, que es la mezcla que se produce de palabras en una oración, y entra una expresión en castellano, otra en guaraní, que normalmente a una persona no habituada al mundo nuestro, al mundo paraguayo, le cuesta, y voy a decir de esta manera, sangre, sudor y lágrimas entender lo que decimos, ¿verdad? De arriero de coreí, lápiz de color monotí, decíamos, un perfecto yejeá, donde de es guaraní, arriero es castellano, de coreí es guaraní, lápiz de color es castellano y monotí guaraní, ¿verdad? Nosotros sabemos que nos estamos refiriendo a una persona, en este caso un varón, arriero, de coreí inútil, y parecido a qué, al lápiz de color blanco. Eso ya cualquiera de los que estamos habituados, que vivimos en Paraguay, que escuchamos esto, sin problema entendemos. Pero esto desmenuzar por parte de una persona que no entiende, insisto, cuesta mucho. Llegamos a un extremo en que sin darnos cuenta, ese yopará, que a veces solamente le queremos endilgar al guaraní, cuando que decimos no hablo guaraní pero hablo yopará. Yo siempre le digo a la gente, tampoco hablamos castellano, hablamos yopará. Y mis ejemplos clásicos son los de venina, andátena, contálena. Esa terminación na no es castellano. Esa terminación na es guaraní, eyu, na, ere, na, ehuerajá, na. En el castellano tendría que ser directamente vení, o venga, o ven. Pero acá como que no decimos todo, tenemos que agregarle ese famoso por favor, que en la traducción es lo que se aproxima a na. Na es como decir vení, na, vení por favor. Vení ya es una orden, pero una orden suavizada por el na, ¿verdad? Y hay veces que damos la orden fuerte, esa que no admite luego posibilidad de evadir, de hacer, dejar de hacer, sino que sí o sí se tiene que cumplir, es con el qué. Decimos vení que, andate que, contarle que, esa que está al final es la que de guaraní, el yuque, ereque, eyapoque, ¿verdad? Y eso que es, en el castellano es yopará. Pero ya, como tenemos casi un hábito de ver solamente yopará en el guaraní, nos olvidamos de eso. ¿Qué hacemos? Mezclamos las dos y decimos que na, vení que na, llevarle que na a tu mamá, contarle que na, si le encontrás que na es guaraní, el yu que na, el que na, el yapo que na.
¿verdad? Recorriendo por allí, ¿cuántas veces habrán escuchado? Si no ustedes mismos, y no es ningún pecado, vivimos acá y hablamos así. Pero el problema ya no es nuestro, el problema es aquel que no nos entiende. Nosotros nos entendemos acá, así que el problema nuestro no es. Yo ni no sabía lo, ni siquiera luego. Yo no sabía lo, y el otro le dice yo también. No es también, sino también. Acá nosotros, yo también digo lo. Eso es parte de cómo hablar en paraguayo. Acá no salen esas expresiones así, bien rigurosas, bien académicas. Me vía ir. Iré nomás iré a tu casa. Y acá me vía ir a tu casa. Me vía ir a venir, me vía venir. Me vía, ¿para qué la medía? Medía es una cuestión muy nuestra, así hablamos, ¿verdad? Y vamos a encontrar casos donde inclusive, por más que algunas personas digan, yo no hablo guaraní, sin embargo el castellano, en este hablar nuestro, denota claramente de que pensamos en guaraní en forma colectiva, la conciencia colectiva, pero traducimos al castellano y decimos palabras en castellano, aunque esa traducción sea incorrecta sintácticamente. Yo voy al caso, decimos venir un poco, y el que está en Paraguay sabe que un poco es todo, ¿verdad? El que le digo venir poco, no es que viene hasta la mitad, se quede y le venir otro poco. El paraguayo entiende que venir poco es venir todo. Nunca olvido a una lingüista catalana, llegó acá para hacer una conferencia justamente sobre el tema del castellano. Llegamos al Hotel Excelsior, yo entré unos minutos a preparar la sala, todo el camino ya me preguntó y cómo dicen, y cómo hablan, y qué cuentan acá en Paraguay. Bueno, la dejé allí por 5 minutos. Cuando volví, ya la sala estaba preparada, volví a buscarla. Ella, antes de entrar, me dice, perdón profesor, espere un momento. Y le digo, sí, ¿de qué se trata? Le digo, dígame algo que usted no me explicó. ¿Y de qué se trata? Le digo. Y me dice, ¿qué es un poco? Que todo el mundo dijo acá un poco. En unos minutos escuché a varias personas decir un poco. Y le dije, olvidé, no le conté, doctora, acá un poco es todo. Le digo. Si le dicen a usted venir un poco, tiene que venir todo. Le digo. Y la pregunta era, ¿por qué un poco? Y viene del guaraní, mina, le digo. Eyumina es un poco, mina es un poco. O eyumí es un poco. Y es una incorrección en castellano, porque yo quiero decirle que venga, pero siempre le decimos venir un poco. Y el otro caso así interesante es el caso del siqué. De todo el mundo dice siqué en Paraguay, pero nadie sabe qué es siqué. Perfectamente, todos los vinos siqué se fue, siqué. Nadie sabe qué es siqué. Yo digo mesa y 9 meses, sillas y libros. Lo que es siqué nadie sabe, pero todos decimos. Y siqué es la traducción del catú, del guaraní. Ojo catú, vino siqué. Ojo catú se fue siqué. Como veo catú contó siqué. Y siqué en castellano una incorrección, sintácticamente no corresponde. Yo tengo que decir se fue. ¿Y qué es siqué? Es un enfatizador. Es como que no decimos todo, pues, no expresamos todo. Y en esa expresión completa del guaraní cuando decimos ougatu, y eso es vino siqué. Otro elemento clásico, me estoy refiriendo en general y después menciono 2 casos que están acá de los muchos que Zulma recopiló acertadamente. Esto es un documento que tiene un alto valor no solamente en materia de comunicación para la gente que quiera saber, sino que también es un documento que tiene una base científica, es un trabajo de investigación. Y les decía el caso del luego, que en Paraguay es luego, te dije luego. Y no es te dije luego de después, es un enfatizador, es como te dije. Y decir te dije no es suficiente, es te dije luego. Le contó luego a su mamá, le trajo luego a ella, luego. Y es muy paraguayo, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, hablar en Paraguay tiene en este caso sus códigos. Códigos que nosotros conocemos, que no tuvimos que ir a una escuela, a un colegio para aprender. Lo hemos aprendido en la casa, en la calle, con los amigos. Y le decía a Zulma algo que está reflejado acá, que es lo que yo particularmente denomino el lenguaje de segundo plano. No nos gusta referirnos a las cosas directamente, sino que usamos muchas metáforas, rodeos. Y uno de esos casos que alguna vez trabajando con otro amigo investigador encontramos es que en Paraguay hay gente que no quiere referirse a la muerte, mencionando la muerte, que es mano. Entonces acá la gente dice opotí, y ya,
o Caliú, Jevipema, o Curajeno Nacional de Sahara, o Mañana de Yarapiquete, o se llama Ikushara, y todo eso que es, y la muerte. Pero nadie dice Omanó, y esa es la manera que tenemos de hablar. Acá, por ejemplo, marqué dos páginas, y con esto quiero redondear un poco la idea de qué es lo que básicamente incluye este trabajo muy, pero muy interesante, recomendadísimo acá de Zulma Torres. Es el caso, por ejemplo, de Iñacanyagua. Es algo complicadísimo, ¿verdad? Que no es una cuestión normal. Lo normal es que tenga otra vez en la cabeza un ser humano, una mujer o un varón, pero usted nació en Iñacanyagua. Entonces, es algo para nosotros incomprensible. Y el otro, una expresión para mí lapidaria, triste, pero que se da en muchos lugares de nuestro país. Cuando la persona que por esas cosas de la vida, por causa del mismo sistema educativo, no pudo ir, o si fue a la escuela, terminó abandonando por no entender. Y esa gente se automarginó, se autocondenó, renunció inclusive a su responsabilidad cívica. Cuando en muchos casos uno habla con alguien y dice, Checo, si es la Pimbuiquí, y la Pimbuiquí está acá. La Pimbuiquí es una, en este caso, definición que una persona se da de sí misma cuando dice la Pimbuiquí, ignorante. Después la Daicuagua, Simba Ebe. Y esa persona que normalmente dice la Pimbuiquí, después dice el resolvente de y esa es para mí una expresión lapidaria que en muchos lugares hasta hoy se escucha de mucha gente que no pudo terminar la escuela o el colegio y mucho menos lo que es el ámbito de la universidad o la formación superior. Con esto lo que hago yo hoy es sumarme a los anteriores presentadores que yo sé perfectamente que mencionaron la obra de Zulma Torres como una obra de mucho valor para el conocimiento, para el estudio de cómo hablamos, de cómo nos expresamos en Paraguay. En nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que es el instituto que yo represento, quiero felicitarle a Zulma y desearle éxitos y espero que vengan muchos otros libros de Zulma. Ya todo está en el camino. Y yo le pediría a ella que no salga del camino, que continúe, tiene más de esto y tiene más de otras cosas, por eso que aprovecho y le pido a Zulma que sea fuerte en esto y que este es un material interesantísimo, muy valioso para todos los que nos dedicamos a la comunicación y al estudio del lenguaje. Felicidades, Zulma, muchas gracias a ustedes por escucharme. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. El trabajo en sí, el libro Cómo hablar en paraguayo, tiene un rescate de 651 expresiones que usamos los paraguayos en el ámbito popular, en la calle, en el estudio, en donde estemos. Esas expresiones que citó el doctor, o el gente caballuresá, que es a lo mejor el más usado, lastimosamente, ¿verdad? El más Siririco, Agui, Ule, ese tipo de expresiones están analizadas en su connotativo y en su denotativo en este material. Tiene además la traducción al castellano de esas expresiones para que aquellas personas que no conocen el guaraní, que no tienen costumbre de usar, puedan utilizar estas expresiones que usamos los paraguayos. Entonces está traducido al castellano también cada una de esas 651 expresiones. También me acompañan en este libro los más grandes ilustradores, para mí los más grandes ilustradores de nuestro país, como Caló, Crisbeck, Quique Olmedo, Melqui Melgarejo, Nico Espinosa y Roberto Boyes, que a través del humor gráfico explican también cada una de las expresiones. Está ilustrado entonces por los más importantes representantes del humor gráfico en nuestro país. También en el material encontramos unos códigos QR, en cada página, unos códigos QR
que al escanear con el celular podemos escuchar la pronunciación correcta. También para esa gente que de repente no se anima a usar, pueda escuchar, repetir, y la idea es que esa gente pueda utilizar y rescatar un poquitito de nuestro uso popular, estas expresiones de los paraguayos. Muchísimas gracias, un trabajo que me dio muchas satisfacciones. Hasta ahora, el otro día me estaba contando al doctor una anécdota. Me voy al supermercado y haciendo compras sola, se acerca una madre con un adolescente y se miraban así, y sí es, le dice el muchacho, y se acerca. Me dice, ¿y tu mochilingo es jara? Me dice. Y le digo, me sonrío y le digo, no, ¿y de dónde le conoceré? Dije. Y me dice, ese aprendí en tu libro, profe, me dice. Y gracias, le digo. Y me dice, mi mamá compró el libro y solemos reunirnos para matarnos de la risa, me dijo de una manera así. Nos reímos toda la noche de tu libro, me dice. Y eso para mí fue una satisfacción demasiado importante, decir, leemos en familia y leemos tu libro en familia, que es lo más grande que le puede suceder, supongo, a una persona que osa en presentar y lanzar un libro, ¿verdad? Que una familia pueda leer junta. Entonces ese tipo de satisfacciones para mí ya es lo más importante. Muchísimas gracias por su presencia. No sé si alguien quiere preguntarnos algo. Aprovechemos que está el doctor David Galeano, que es una enciclopedia viviente de la cultura y la lengua guaraní. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Gracias, doctor. Gracias, señora. Gracias a todos y espero que les guste el libro. También agradecer, el hacedor de los códigos QR, mi desarrollador informático, está acá el señor Carlos, también el diseñador gráfico Gustavo Rodríguez, que hicieron que esto sea un material de